Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 19 de septiembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amayá en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Hoy que nuestra Santa Iglesia, en la memoria de San Genaro, obispo y mártir, año 345 después de Cristo, nos trasladamos de Nápoles, Italia, y en Roma, a Naín, para caminar con Jesús en la marcha, en la procesión, en la caravana de los discípulos de Jesús, de los seguidores de Jesús, de los caminantes con Jesús, que se topa ahí en el camino con otra marcha, ya no de vida eterna, ya no de la palabra de Dios, fuente, medio y fin de esta vida terrenal para llegar a la vida eterna, al reino de los cielos, y ya no del gozo de Cristo resucitado y resucitador, sino una marcha, un cotejo, una procesión fúnebre, llorando por la muerte de un ser querido en esta vida terrenal. ¿Cómo ha de haber sido allí, en el interior de ese ser, de ese proceso de vida, llegar allí por su fe, su confianza en Dios y su esperanza? La de su madre, viuda, tragedia adicional a la de la muerte en la vida terrenal, quedarse en época de nuestros hermanos del pueblo de Israel, una sociedad machista, patriarcal, excluyente, ya una mujer sin la fuerza de trabajo que consideraba allí el hijo para adquirir la providencia de los bienes y servicios de ahí de la creación, de quien le acompañara en su camino de vida y de peregrinación, ya que no estaba su esposo, su compañero, el marido, como se diría, y ya su edad, que ya no le permitía valerse por sí misma. Otra tragedia que se va sumando a quienes le acompañaban, siguiendo ese ritual. Lo mismo, cómo habrá sido la fe, la confianza de esta mujer, y ahora cómo será la fe, la confianza en Dios y la esperanza en una vida eterna de quienes caminan en una marcha fúnebre llorando la muerte. Aunque es inevitable en el ser humano sentirlo, el dolor sí puede ser ocasión de validar en ese sufrimiento la experiencia de vida en Cristo para vivir en felicidad, en libertad y en paz, que esa es la plenitud, por anticipado a una vida eterna. Fenómeno maravilloso que nos convoca hoy en la meditación de la palabra de Dios, porque Jesús mismo, Hijo de Dios Padre, y con la gracia y el Espíritu Santo, esa Santísima Trinidad, hacen una pausa al orden natural, a esa impronta de la creación, al orden universal, para articular la vida de este ser que ha fallecido. Esa es la resurrección, ese es el milagro, que es más bien resucitación, porque lo reanima, lo revive, lo reincorpora. La verdadera resurrección fue la de Cristo, por sí mismo, por ser la divinidad encarnado en la humanidad.
en María Santísima, en su vientre bendito, y con San José, que hoy 19, por fecha, se conmemora de nuestro santo patrón de los hermanos de la Orden de los Carmelitas Descalzos en particular, que es los miércoles, Dios mediante mañana. Viernes, Sagrado Corazón de Jesús, y sábado, la Santísima Virgen María, como siempre. Seguimos ya por el cuarto día de la novena de Nuestra Señora de las Mercedes. En Jericó y en otras plazas del mundo, en otros lugares, la Madre de Dios todos los días tiene una fiesta, porque la queremos mucho. Se le quiere mucho a la mamá de Dios, a la mamá de toda la humanidad, a la mamá del discípulo amado, tuya ser amado, en ese amor místico espiritual de conexión. San Pablo, en la primera carta a Timoteo, nos va a hablar de la gracia de ser pastor de toda una grey, como obispo, regir a los sacerdotes, a los diáconos en su orden, y ahí al interior de la iglesia debe haber esa articulación también, esa armonía, cada uno orquestando procesos de vida eterna por anticipado, tanto propios que hace el obispo como los de todos los que asistimos a la grey, pastoreados por Cristo, in persona Christi, por cada uno de estos hermanos consagrados. O sea, que además de responder por su propia alma, ha de aportar en la responsabilidad que todos somos llamados, miembros de una misma comunidad, a responderle a Dios por nuestra propia alma. Y ello implica adentro y afuera. Laicos comprometidos, como si fuésemos obispos, como si fuésemos sacerdotes, como si fuésemos diáconos, en el proceso de evangelización, en el proceso de la misión con Cristo, asumiendo el ministerio propio, respetando quienes ya por vocación, por llamado de Dios, como dice el Salmo 101, andando con rectitud de corazón, han tomado la decisión de ir en la marcha con Jesús, sintiendo a Cristo en su interior y dejando que Cristo sea el que acontezca hacia el exterior. Y a eso somos llamados todos seres amados, marchando todos con Cristo, en Cristo y por Cristo. Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Sigamos disfrutando de esta maravilla que nos brinda el Espíritu Santo hoy día para meditar en la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón, ponerla por obra, compartirlo con la unidad de la familia, con la unidad de la comunidad, con la unidad de la sociedad, pero en Cristo, que es la universalidad, que es el ecumenismo, el ser católico es ello. Dice en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1 y siguientes: ¿cómo deben ser los que presiden? Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Por eso, el que tiene este cargo ha de ser irreprensible, debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. No debe ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes
y de conducta digna, porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. También debe ser respetado entre los no creyentes, para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. Asimismo, ¿cómo deben ser los diáconos? Los diáconos deben ser hombres respetables, que nunca falten a su palabra, ni sean dados a emborracharse, ni a desear ganancias mal habidas. Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con conciencia limpia. Primero, deben pasar un periodo de prueba y después, si no hay nada en contra de ellos, podrán servir como diáconos. Igualmente, las mujeres deben ser respetables, no chismosas, serias y fieles en todo. Un diácono debe ser esposo de una sola mujer y saber gobernar bien a sus hijos y su propia casa, porque los diáconos que realizan bien su trabajo se hacen dignos de un lugar de honor y podrán gozar de gran tranquilidad gracias a su fe en Cristo Jesús. En la verdad revelada de nuestra religión, espero ir pronto a visitarte, pero te escribo esto para que, si me retraso, sepas cómo debes portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. No hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 101 nos unimos en alabanza diciendo: andaré con rectitud de corazón. Es la promesa del Rey a Dios en el Salmo de David. Quiero alabar el amor y la justicia. Quiero, Señor, cantarte himnos. Quiero vivir con rectitud. ¿Cuándo vendrás a mí? Caminaré con rectitud de corazón. Será intachable mi conducta, aún en mi propio palacio. No pondré jamás la mira en propósitos perversos. Caminaré con rectitud de corazón. Odio a quienes son desleales a Dios. Jamás permitiré que se me acerquen. Alejaré de mí los pensamientos perversos. No quiero hacer nada malo. Haré callar a aquellos que a escondidas hablan mal de sus vecinos. No soporto al altanero y arrogante. Caminaré con rectitud de corazón. Pondré mis ojos en los hombres leales para que vivan junto a mí. Solo estará a mi servicio el que lleve una vida recta. Caminaré con rectitud de corazón. Para el tramposo no habrá lugar en mi palacio. Ningún mentiroso podrá estar en mi presencia. Día tras día reduciré el silencio a todos los malvados del país.
arrojaré de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Caminaré con rectitud de corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, entre los versículos 11 y 17, Jesús resucita al hijo de una viuda. Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Los acompañantes de sus discípulos y mucha gente, al llegar cerca del pueblo, vio que llevaba a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios, diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. También decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y por toda Judea y sus alrededores se supo lo que había hecho Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, Jesús, en su infinito amor, misericordia y justicia divina, todo lo ve, todo lo comprende en el corazón y todo lo siente en su propio interior, cual si estuviese removido por una situación humana. Como decía San Pablo en la carta a Timoteo, vivió humanamente, siendo en espíritu, obrando divinamente y articulando en espíritu y en verdad ese ser, el Dios humanado, engendrado, no creado, fue el Padre. Y por gracia del Espíritu Santo, encarnó en María Santísima en su vientre bendito para acompañarlos. La Madre sufrió en su interior, todo por su criatura, incluso desde antes de nacer, con la anunciación del ángel, la Santísima Virgen ya sabía lo que le esperaba en un proceso de vida en su vientre para dar a luz la luz del mundo y lo que sería un proceso de vida y muerte. De eso estaba impregnado Jesús como segunda persona de la divinidad, y inhabitando allí en espíritu, en cuerpo y en verdad en el vientre de su madre, para sentir lo mismo que su madre pulsar en su corazoncito, en su mente y en todo su cuerpecito, como toda madre. ¡Qué bendición tan grande ser madre! Poder albergar, hospedar, alojar en su interior vida a una criatura viva, a una obra de Dios viva y que puede seguir con vida eterna. Pero no todo es como uno quisiera, como uno deseara, como uno lo espera. Viene el parto, que es el primer dolor, la ruptura
con ese cordón umbilical que sigue latiendo, sigue latente a través del corazón. La madre sigue sintiendo por su hijo o hija, y el hijo y la hija seguirá latiendo toda la vida por su madre. Es una conexión universal en la tierra y aún en el cielo. Ha de seguir orando si ya ha llegado a la santidad. Y si está esa madre en el purgatorio, orar por ella. Pero si está en la tierra, orar, llorar, pero adorar a Dios como hacía este pueblo ahí en Naín, acompañando a esta mujer, llorando ya el parto de su hijo, porque parte, si es creyente, a la vida eterna, al reino de los cielos, al más allá. Si no es creyente, parte al hueco, o ahí a la fosa, o a la lápida, y se acabó. Después de ello, acostúmbranse hoy día las plañideras, que lloran por un muerto, muchas porque les pagan, o porque lo vuelven fiesta, o porque es una práctica en alguna cultura, alegrarse con la muerte de un ser querido. Y más si es el querido de otras, más se alegran para acompañar en la fiesta. Como se dice, la procesión va por dentro. La aflicción la siente quien realmente ha sentido todo el proceso de vida, para poderlo ver una tragedia, así sea una sola persona, así sea una sola familia, así sea un solo grupo acompañando. Por fuera estarán muchos otros. Venía la marcha con esta mujer fúnebre y venía la marcha con Jesús de vida, vida eterna. Y con la seguridad, con la confianza en el Padre Celestial y con la convicción que da el Espíritu Santo por estar obrando en él, Jesús le dice a la mujer, no llores. Él ya anticipa todo lo que viene, sabe lo que va a hacer, lo que debe hacer, lo que ha de hacer para gloria de Dios. Reanimar, revivir, resucitar a este joven frente a esta mujer mayor que lloraba su tragedia, la del hijo, pero también quizá llorando la propia, por la condición en que va a quedar vulnerable, sin su muchacho, sin el hombre de la casa, sin la fuerza de trabajo. Hay todo es una lectura utilitarista frente a la muerte. Se llora la pérdida, pero más por sí mismo, por lo que es ese status quo, esa zona de confort, según lo mandan las lógicas del mundo, el mundo según la carne. Porque lo que ha de causar es alegría y gozo y felicidad si es un ser creyente, y si terminó la vida, asumirla como parte, la muerte de un renacer, reconectar con la vida eterna. Ya el cordón umbilical está en el reino de los cielos, donde todas las almas gozan de la presencia de Dios y esperan por todas nosotras almas, esposas de Cristo, cuando hay fe en Dios, confianza en Dios y la esperanza en Dios de una vida eterna. ¿Cómo se vive esa situación? Le dice al joven que reconecta, levántate, le ordena, con amor, con misericordia y en santidad, que es justicia, para vincular ese mundo de la persona mayor, la mujer, con el mundo que habrá de venir. Ese joven es promesa también, según la promesa de Israel, de tener en algún momento bastantes años, bastantes hijos, y pues más que tener bastante providencia, la necesaria para la vida. En esa ocasión, el evangelista San Lucas, que es llamado a la misericordia, hace todo un ritual como médico que también fue, de todo ese proceso, que se diría post-mortem, después de la muerte, de un paciente, de un enfermo terminal que llegó a la muerte.
y de lo que queda afuera, que es tanto lo biológico como lo mental y lo espiritual. Va en un solo ser, alma, mente y cuerpo, y cada uno de los seres ahí acompañando también conectan en alma, mente y cuerpo. La muerte física puede causar muerte mental a otros y muerte espiritual cuando no hay fe. Cuando, como dice el Salmo 101, contrario a ello, a la promesa que todos estamos llamados a hacerla, como hizo David, caminaré con rectitud de corazón. Ahí lo que hizo Cristo fue rectificar los caminos. Marcha atrás con esa procesión y vamos a caminar con la procesión de Cristo. Es para adelante, es vida eterna. Aquí nadie ha muerto, ya está vivo. Y esto aquí es temporal, eso no nos puede estancar. Y esa manera de enseñar ahí, cuando anuncian a la comunidad, ha surgido un profeta entre nosotros. No es un profeta cualquiera, es el profeta. Es el maestro, es el sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Ya lo están reconociendo y salen a hablar de él, lo van a reconocer otros, se hace popular, pero Jesús no buscaba populismo hasta llegar hoy día, después de 2023 años, que algunos lo estamos empezando a conocer, otros ni siquiera tienen idea y no lo podrán conocer, y otros se niegan a conocer. Pero esa enseñanza ya llevada al escenario con Pablo a Timoteo, que es posterior obviamente, para quienes todos tenemos ese llamado a buscar un horizonte en la vida, una meta, algo que alcanzar. Y casi siempre eso va gobernado en sí mismo por ir querer gobernar sobre otro ser, tener a cargo a otros. Tenemos una tendencia natural al mal, a salirnos de la rectitud del camino, de obrar con justicia, de obrar con misericordia y de obrar con amor. Ese es el pecado original, pero viene la religión, reconectar con Dios, y en el Santo Evangelio, las Sagradas Escrituras, con la Santa Doctrina de la Iglesia, con las experiencias de vida de santos, mártires y apóstoles, como hoy se conmemora en San Genaro, obispo, quienes además de velar por sí mismos, velan por los demás, pero porque han asimilado, como decía el mismo Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, porque es tanta la identidad que se logra con el maestro, con el profeta, con el sacerdote, que fluye naturalmente. Ya Jesús ha hecho tanto esa transformación en ese ser que es como si él mismo estuviera obrando a través de ese corpus. In persona Christi, eso significa dejarse, arrogarse a los brazos de Dios, confiado plenamente para que Él haga su obra. El Padre Creador, Jesús Redentor, Sanador, Salvador y el Paráclito Santificador, ellos ahí obrando en tu propio ser siendo. Y si estás en la cúspide, como si estuvieses en la base. Y si estás en la base, como si fueras a la cúspide, porque eso es un círculo de subir y bajar, de ir y volver, de ir a un lado, de ir al otro. Siempre va a haber alguien adelante, siempre va a haber alguien atrás. Y todos hemos de marchar en la misma caravana con Jesús. ¿Cuál es el afán de llegar primero si hay que esperar al último? ¿Cuál es el afán de tener todo si no tenemos nada? No nos llevamos nada y no dejamos nada. ¿Cuál es el afán de influir la obra del otro si es que es un hijo de Dios como todos lo somos? Y ese es el primer pecado del ego, de la soberbia. Pretender que le va a gobernar la vida al otro. No, si no lo hace Dios, que es el hacedor de la vida y nos respeta la libertad, ¿con qué descaro vamos a hacer nosotros eso? ¿Con qué arrogancia? ¿Con qué soberbia? Eso es pecado mortal. Ese es el patán, ese es el enemigo, el adversario, el opositor. Dirigentes es dirigir gente, pero dirigir gente es dirigir persona. ¿Y cómo se dirige? Con el ejemplo, con testimonio, cumpliendo lo que dice la promesa del Salmo 101, caminaré con rectitud de corazón. Dios está observando, permea todos los corazones. Él es el juez. Él es el que hace todo el proceso completo.
Si se está hablando de la legislación, es el que él es la misma ley y la justicia, y él es el profeta, y es anticipado a toda la creación, y es el dueño del fin, el cordero de Dios que en las bodas del cordero está a la derecha de Dios Padre. Entonces esa es la coherencia entre sentir, pensar y obrar. Jesús mente. Es el reto. No es comparándose con cualquiera criatura. No es ambicionando cualquiera cosa y no es juzgando a cualquiera persona a otra. Pablo da unas normas de virtudes teologales, fe, confianza y esperanza, pero otras virtudes humanas que evitan el chismorreo, el sojuzgamiento, el estarse comparando con otros. Todos somos igual, todos nos vamos a morir como el hijo de la viuda de Naín, y el único que lo puede resucitar es Jesús, ahí lo demostró. Y hubo otras resurrecciones por allá, con la hija de Jairo, a Lázaro, y también más adelante en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro resucitó a Tabitá, a una niña también, en el nombre de Jesucristo. Todo es en nombre de Jesucristo y para dar gloria a Dios. Amén, que así sea. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.